Bienvenidos, queridos hermanos, al canal Discípulos de Dios. En este momento les traigo una noticia muy importante. Hoy en este día les quiero hablar de un acontecimiento que pasó hace como más de 2000 años atrás. Así es que vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad, de la lepra. ¿Qué es la lepra? Lo que causa la lepra, la separación, alejamiento de la familia que tenía que pasar, porque eso era como una enfermedad pegajosa, que se contagiaba a la gente. Y cuando las personas estaban infectadas, se tenían que alejar, aisladas. Así es que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes al canal Discípulos de Dios. Espero les guste este tema. Está titulado como Los 10 leprosos. Los 10 leprosos. Entonces, nuevamente le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Siéntase cómodo. Hoy el Señor nos va a hablar de una manera maravillosa, muy impresionante. El Señor es tan grande y maravilloso que su palabra la hace presenciar diferente cada pensamiento de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros al escuchar la Santa Palabra la va a distinguir de diferente forma según el discernimiento que nuestro Señor Jesucristo le va a brindar. Pero entrando en materia, como es palabra de Dios, vamos a decir todos juntos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La lectura del Santo Evangelio de Lucas está tomada en el capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Los 10 leprosos. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo de lejos, id y presentaos a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en voz alta. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿no quedaron limpios 10? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y añadió: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí vemos 10 personajes, 10 hombres que estaban enfermos y estaban enfermos de la lepra. Dice ahí que Jesús iba caminando y pasando por allí, por Samaria y Galilea. Qué maravilloso Dios que cuando uno menos lo espera o necesita de Él se aparece en las enfermedades. Esos hombres no se sabe cuánto tiempo estarían enfermos de la lepra, abandonados, dejando a sus hogares, a sus esposas, dejaban a sus hijos. Esa gente que tenía lepra, esa gente estaba aislada, la sacaban para afuera de la ciudad y tenían como unos campamentos donde estaban solo ellos. Y esa gente, para que le pasaran la comida, tenía que ir una persona a dejársela a los lugares y ellos iban y la recogían. O si no, se los pasaban con unas varas. También esas personas sufrían,
pero yo creo que sufrían más del alejamiento de la familia, de los hijos, de su hogar, que de la enfermedad, porque la enfermedad los alejaba totalmente de todo. Pero vemos aquí que esos hombres también oyeron mentar de un Dios, oyeron mentar de un Jesucristo de Nazaret, oyeron mentar que hacía milagros, oían mentarlo. Cuántas ganas no tenían ellos de verlo. Esos hombres estaban aislados. Por ejemplo, hoy en día podemos ver lo que acaba de pasar pocos años del coronavirus, cómo nosotros los alejamos, el alejamiento de las familias. El coronavirus los vino a alejar hasta de las iglesias y muchas gentes se partieron, ya no regresaron. Casi es una comparación igual que se puede ver en diferentes formas. Cómo la enfermedad esa vino a destruirlos a nosotros, cómo los encerró, cómo los enfermó. También así sufría esa gente, pero por la voluntad de Dios nosotros estamos vivos. Ya haber pasado ese proceso, muchos murieron, ya, pero los que estamos vivos, démosle gloria a Dios. Por ejemplo, encuentro Jesús 10 hombres que sufrían de lepra. Salieron al encuentro de Jesús, pero se quedaron a una distancia. No fueron pegados a Jesús, sino que se quedaron a una distancia lejos. Se quedaron ellos ahí. ¿Qué es lo maravilloso acá? Que se quedaron a una distancia lejos. Y lo bonito es que nosotros en vez de gritamos en vano, pero ellos gritaron ese grito que les ayudó, pidiendo compasión. Gritaron pidiendo compasión y sanación. Ellos clamaban esta enfermedad, clamaban que sanara esta enfermedad al Señor, porque ya no aguantaba esa gente estar enferma. Ya no aguantaba el sufrir. Ya no aguantaba esa enfermedad que los mataba. Punto 2. Instrucción y fe. Jesús, conmovido, les dijo que fueran a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, fueron limpiados de su enfermedad. Esto muestra la importancia de la fe y obediencia a la palabra de Dios. Tenían una gran fe esos hombres que pusieron en Jesús, que en verdad iban a quedar sanados, iban a quedar curados. ¿Por qué ellos creían? Hagamos la pregunta. ¿Por qué esos hombres creían que iban a quedar curados? Pues ellos ya habían oído mentar que Jesús sanaba. Ellos habían aumentado su grandeza que Jesús tenía, el poder que tenía. Por eso dice que gritaron. ¿Quién no grita en la fatiga, en la angustia, en la enfermedad, en la prueba, en el desánimo? ¿Quién no grita? Todos. Pero tenemos que gritar clamando a Dios. Pero lo bueno de estos hombres era que tenían la fe, esa fe viva que tenían y que creían en ellos. Y fueron también la obediencia. Tal vez ellos pensaron que los iba a sanar ahí, pero también Jesús los probó y les dijo, vayan. Y pues que ellos se fueron, vayan y preséntense a los sacerdotes para que fueran al pueblo. Pero en el pueblo no podían entrar. Si entraban, los apedreaban, los sacaban, porque esa gente cuando caminaba tenía que andar como un silbato de los árbitros que pitaban o andar una cubeta pitando, porque si no, para que distinguieran que eran leprosos. Pero la obediencia de ellos, tenían fe y obediencia a la palabra de Dios, de Jesús, porque hicieron caso y agarraron camino. No se pusieron a discutir ahí que por qué no lo sanas aquí, qué pasó, que no por el poder. Pero Jesús los puso también esa prueba para ver a dónde llegaban a ese dominio de ellos mismos. A veces a nosotros nos falta dominarlos.
dominarlo eso que tenemos por dentro, callar eso que tenemos por dentro. Pero en veces nosotros no somos capaces de dominarlo nosotros mismos y queremos dominar a los demás. Pero tenemos que aprender a dominarlos nosotros mismos antes que a los demás. Y la palabra de Jesús. El 3, el regreso del samaritano. Este no era de los mismos lugares donde eran los otros. Este era diferente. Este era de los que no quería el pueblo. Los odiaban. Los trataban mal. Así como rico trata al pobre, así lo trataban a ellos, porque eran samaritanos. Un samaritano. Uno de los 10, un samaritano. Dice, persona despreciada por los judíos. Los judíos los despreciaban, así como en este estado a nosotros los latinos hispanos los desprecian por nuestra color, por la raza, los desprecian. Así despreciaban los judíos a los samaritanos, no los querían, no se llevaban bien. Pero vamos a ver la grandeza más adelante de lo que pasa con este hombre. Al verse limpio, glorificando a Dios a gran voz, se arrodilló a los pies de Jesús y le dio gracias. Qué maravilloso, dice. Uno de los 10, un samaritano, al verse limpio, regresó glorificando a Dios a gran voz, de rodillas a los pies de Jesús y le dio la grandeza. ¿Qué pasó con los otros 9? ¿Por qué regresó uno? ¿Por qué? Hagamos esa pregunta, ¿por qué regresó solo uno? Y no regresó de los judíos, sino que regresó el samaritano, a los que ellos no querían. Fue el que creyó y creyó en Dios más que aquellos hombres. ¿Cuántas veces nosotros el Señor nos hace una sanación o una intercesión que pedimos por una persona, pero pedimos realmente una sanación para nosotros y Dios nos la cumple? ¿Y qué pasa con nosotros? En veces los alejamos. Jesús los saca del hondo del pozo y cuando Él los saca a nosotros los olvidamos de Él. Los olvidamos totalmente. Somos esos 9 judíos leprosos que se fueron y no regresaron. Pero este samaritano regresó. Me recuerda un pasaje en la Biblia que dice, que ustedes se lo saben. ¿Se acuerdan cuando aquel hombre estaba tirado en el suelo? Pasó el sacerdote, pasó el otro y pasó el otro y no lo recogieron. Pero pasó un samaritano, lo recogió, lo puso en su buey, su burrito, su caballito puede haber sido, y lo llevó a la casa que lo curara. Qué compasión de los samaritanos. Ese ejemplo tenemos que tomar nosotros. Y este samaritano se sintió agradecido porque en verdad creyó. Él no alcanzó ni llegar, creo, a los sacerdotes, porque él sabía quién lo había curado, quién en realidad. Fue primero a Jesús, él. Pero aquí está la cuarta parte, la decepción de Jesús. Jesús preguntó, ¿dónde están los otros 9 leprosos? ¿Dónde están los otros 9 leprosos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde quedaron esos 9 leprosos? ¿Dónde? Expresando su decepción porque los extranjeros habían regresado para dar gloria a Dios.
Jesús se quedó admirado al ver este hombre, en creer en él, la grandeza que tuvo ese corazón, ese samaritano, regresar y conocer. Qué alegría y qué milagro más grande recibió ese hombre, que tan solo no fue sanado, sino que también ocurrió otro milagro ahí también en él. Otra grandeza ocurrió con este samaritano. Uno fue curado y el otro tesoro de él fue, recuperó a su familia, recuperó su hogar, fue haber tenido hijos, recuperó a sus hijos, recuperó su lugar en su pueblo, su colonia, en su caserío lo reconoció. Fue ese milagro también que pasó ahí. Ver vuelto con su esposa, si tenía esposa ahí. Y nosotros cuántas veces volvemos a Jesucristo cuando nosotros nos pasa algo. Fuimos curados, no volvemos a Dios, los alejamos de Dios, no queremos saber de Dios. ¿Qué está pasando con nosotros hoy en día? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué te está pasando a ti, hermano, hermana? Somos sanados, somos curados, somos bendecidos y no regresamos a Dios nosotros. Tenemos que tener esa fe como ese samaritano. Y Jesús le dijo al samaritano que se levantara y que su fe lo había salvado. Jesús le dijo al samaritano que se levantara y que su fe lo había sanado. Qué grandeza y maravillosa la palabra de Dios. La gratitud. La historia resalta la importancia de la gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. Fe y obediencia. Demuestra que la fe activa y la obediencia a la palabra de Jesús puede llevar a grandes milagros a nosotros. Este mensaje, queridos hermanos, memorizándolo bien, discerniendo bien esta parábola de los 10 leprosos, nos viene a decir a nosotros, hermanos, que cuando recibamos ese milagro que estamos esperando, que el Señor los ha cumplido, que no los alejemos, sino que lleguemos más a fondo. Vamos buscando el camino del Señor, vamos. Hay dificultades y pruebas, sufrimientos, alejos, abandonos hay en nuestra vida. Pero ¿por qué los alejamos? ¿Por qué los alejamos de Jesús nosotros, hermanos? Ya sabemos quién fue el que resucitó, el que está en los cielos. Antes la gente no lo veía, ni sabía cómo iba a venir, ni nada. Ahora tú y yo ya sabemos cómo vino, cómo fue la vida, murió en una cruz, resucitó al tercer día y subió a los cielos. Nosotros estamos más avanzados ahora con esa memoria que la de los antiguos atrás de 2000 años. Por eso la fe, nosotros no tenemos que perder la fe, la obediencia y la humildad. Así es que, hermano y hermana, esta es la parábola de los 10 leprosos, que mi Señor Jesucristo ha puesto estas palabras hoy en mi mente. Espero que usted le tenga un mejor discernimiento, que mi Señor le ilumine la mente y su corazón para seguir adelante en el camino del Señor. Yo sé que no es fácil, pero si no luchamos, no ganamos. Y en este mundo hay que luchar para ganar con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no olvides suscribirte al canal y darle un like. Así es que mi Dios y el Padre Celestial los bendiga siempre. Amén.